Hola a todos, yo soy el profe Andrés y esta es una nueva recomendación para mejorar en nuestras clases. ¿Les ha pasado que no hemos tenido problemas últimamente con este tema de la evaluación a la hora, de sacar una nueva nota a nuestros estudiantes dentro de esta educación virtual? Pues para eso les traigo hoy esta solución. Se trata de Quizzes, una página en internet con la cual podemos crear nuestras propias evaluaciones. Si quieren conocer más de ella, vengan conmigo, les voy a presentar cómo funciona. Quizzes es una de las páginas más interesantes para trabajar evaluaciones en tiempo real. Dentro de su página en internet podemos iniciar sesión o registrarnos. Tenemos la opción de ajustes, actividades y, sin lugar a dudas, evaluaciones dentro de diferentes áreas del conocimiento, como Social Studies o Ciencias Sociales, Lenguajes del Mundo, Science o Ciencias, Computación, Carreras de Educación Técnica, Artes y muchas más. También tiene la opción de crear nuestras propias evaluaciones. Lo único que tenemos que hacer es crear una cuenta, registrarnos. Damos clic en registrarnos y automáticamente con nuestra cuenta de Google o con una cuenta de correo cualquiera podemos iniciar nuestro registro. Una vez creada nuestra cuenta en Quizzes, nos va a indicar unas lecciones pequeñas sobre cómo crear nuestras evaluaciones. Damos en Prevalo o en Saber Más. ¿Qué vas a enseñar hoy? Bueno, también tenemos que en cuenta que hay docentes de educación primaria que tienen muchas áreas al mismo tiempo. Por eso la oportunidad de ingresar evaluaciones en tiempo real de diferentes áreas del conocimiento, simplemente enviando el código o el link a nuestros estudiantes y crear una evaluación. Podemos crear un cuestionario o crear una lección. Vamos a crear un cuestionario para mostrar cómo se crea. ¿Qué área del conocimiento enseñamos? Bueno, en mi caso yo enseño historia. Nombre del cuestionario: Quiz 1. Quizzes tiene una base de datos donde podemos teletransportar alguna pregunta de la biblioteca que tiene Quizzes, la librería privada que tiene Quizzes, o creamos nuestra propia evaluación. Rellenar espacio en blanco, opción múltiple, caja, abierto, encuesta o diapositiva. Esta es una nueva opción que salió en los últimos días. No la he probado, vamos a probarla. Podemos hacer que la lección se pueda convertir en una diapositiva. Damos clic en crear y ahí tenemos nuestra primera diapositiva de introducción para hacer nuestra propia evaluación. Depende del tipo de pregunta que nosotros queramos trabajar. Podemos hacer, si estamos modificando nuestra introducción, por ejemplo, podemos agregar más adelante preguntas interactivas. Por ejemplo, en la opción múltiple, la opción de caja, de rellenar un espacio en blanco, de tipo encuesta o una pregunta abierta. Vamos a elegir opción múltiple. Nuestra siguiente opción nos va a generar primero cuál es la pregunta. Generamos las respuestas y damos guardar. Aquí tenemos una previa de cómo quedará nuestra pregunta. Podemos modificar si tenemos algún cambio en el momento. Añadir una imagen si queremos añadir imágenes para contextualizar. O añadir otra opción de respuesta si queremos que sean más opciones de respuesta dentro de la pregunta múltiple. Este es simplemente un ejemplo de una sola pregunta. Para terminar nuestra evaluación, simplemente damos clic en publicar. Elegimos al grado al que está enfocado, el idioma y si es público o va a ser privado. Dejémoslo en público. Y bien, aquí tenemos nuestra primera evaluación. Simplemente vamos a dar compartir en la lección en vivo en la que estemos trabajando. Damos compartir el código.
Podemos compartirlo directamente copiando el enlace y enviándoselo a nuestros estudiantes. Es la manera más sencilla y más rápida de entregarles directamente el link de la evaluación. Como ven, es una muy buena opción la que tenemos ahora con Quizzes. Podemos crear nuestras propias preguntas, nuestras propias evaluaciones, como ya lo dije anteriormente, y sobre todo, aprender jugando. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like a este video y sobre todo comentar. Estoy muy pendiente de sus recomendaciones, así como esta que encontré. Puedo encontrar muchas nuevas opciones para mejorar cada una de sus clases. En EduMedia estamos creando juntos.